Hola, muy buenas noches. ¿Cómo están vosotros? Pues aquí yo muy contento, ¿verdad? En lo que es el programa de Gaceta Catalana, ¿verdad? El programa de Hoy Presenta. Tenemos aquí en Gaceta Catalana una historia que contar, ¿sí? Eh, es eh, un estudio, una investigación periodística prácticamente, ¿verdad? Pero periodística de la parte de la historia, ¿sí? Eh, y se llama la verdadera historia del Año Nuevo, ¿sí? Recuerdan que yo ya les había hablado sobre si ponía el vídeo, ¿no? Del Año Nuevo, y pues decidimos que sí, ¿no? Que sí era factible, porque muchos no, la mayoría, ¿sí? No conoce el porqué del Año Nuevo, por qué se festeja el Año Nuevo, a qué se debe, cómo se inició, ¿sí? ¿Por qué es el Año Nuevo? Solo saben que es el Año Nuevo porque empieza un año nuevo, ¿sí? Nada más. Y que hay que comer 12 uvas para para festejar, ¿no? 12 uvas que quiere o que representa, ¿verdad? Aunque no se diga católicamente, porque esto viene de la Roma cristiana, ¿sí? Del Vaticano y de todo eso, ¿sí? A través de los años, pues se ha ido conformando, dizque la historia, ¿no? Una historia ficticia, pero que ellos prácticamente o teóricamente, pero más bien, ¿cómo les diré? Verdaderamente es una historia falsa, ¿sí? Por ejemplo, lo de las uvas que según sé que representan a los 12 apóstoles, las 12 tribus de Israel y todas esas cosas, y que se las debe de comer uno para que cada campanada, que son las 12 campanadas, y estas son 12, perdón, en 12 uvas, ya decía 11 o 12, no me acordaba, 12 uvas, y que representan, pues como ya dije, ¿no? Las tribus, representan los pueblos, representan los apóstoles y todas esas cosas, ¿no? Bien, esto es una historia narrada y escrita, ¿verdad? Al estilo de su servidor, Elder Mendy. Y pues yo quisiera, o más bien, ¿verdad? Y yo quiero, nada más déjenme poner esto en su lugar. Vamos aquí a acomodar, ¿no? Vamos aquí a acomodarnos. Y traigo este papel porque en él representa eh, todo lo que todo lo que voy a decir, pero como luego se me olvidan las fechas, ¿verdad? Luego se me olvidan las fechas, pues aquí las pongo, ¿sí? Eh, Bien, desde que el mundo es mundo y desde que el ser humano es un ser humano, ¿verdad? Han existido historias, las historias, ¿no? Pero todas ellas plagadas de inconsistencias, mentiras, ocultamientos y pues mordazas, además de destrucción, ¿sí? Todo eso ha generado esto. Bien, muy seguramente recordaréis que pues hasta el momento lo que se ha encontrado como una de las culturas más viejas,
pues ha sido la de los sumerios, ¿no? Veréis, la Sumeria pasó a ser, con el paso del tiempo, ¿no? La Mesopotamia, y ya mucho después se convirtió en lo que es la Irak, ¿sí? Bien, digo esto para que estéis bien ubicados en los lugares y en el tiempo acerca de lo que estamos hablando, pues todo este rollo de lo que es el Año Nuevo y las fiestas que se dan, los sumerios lo implantaron, ¿sí? Al menos eso se cree, pues se festejaba un nuevo ciclo, así como un nuevo año, ¿no? No era otra cosa que el comienzo de la vida, pero llegó el momento de la entonces Babilonia, ¿no? Mira, esto de Babilonia, ¿verdad? No es otra cosa que la ciudad más famosa dentro de la antigua Mesopotamia. Y están actualmente sus ruinas, ¿verdad? Pueden vosotros viajar e ir a Irak y ver esas ruinas que están muy deterioradas. Creo que nadie ha hecho nada por ellas. Cuando es una maravilla porque ahí en la Babilonia, si recordamos a Nabucodonosor, tenía su esposa, ¿no? Él tenía una esposa y y pues ella, pues como estaban viviendo ahí en la Mesopotamia, y ustedes saben que la mayor parte pues pues son puros desiertos, ¿no? Pues ella extrañaba mucho su lugar, que era muy selvático, ¿sí? Tenía mucha belleza en cuestión de lo que es lo verde del campo, ¿no? Bien, entonces él, complaciendo a su esposa, pues creó los jardines colgantes, ¿sí? Después ahí también sucedieron muchas cosas, ¿sí? Por ejemplo, la Torre de Babel, en fin, una serie, ¿no? De construcciones muy hermosas, muy hermosas. Pero, pues, todo eso se terminó, ¿sí? Resulta ser sería que yo les explicara bien, pero sería muy largo el vídeo, ¿sí? Sería muy largo, porque hay muchas cosas de qué platicar sobre la historia de la Babilonia, ¿sí? Que viene de la Sumeria, ¿no? Porque pues en sí la Sumeria, pues hasta el momento, ¿verdad? No se ha comprobado que haya otra cultura anterior, ¿sí? Hasta el momento es la más vieja, la Sumeria. Entonces, pues de ahí viene lo que es la Babilonia y después la Irak, ¿no? Que actualmente predomina, pero en sí es la misma tierra, el mismo lugar, el mismo pueblo que por generaciones ha surcado por esos lugares, ¿no? En fin, como yo les decía, ¿no? Que estas ruinas, ¿verdad?, de la Babilonia y que están ahora en la Irak, pues si ustedes van, hay una ciudad que se llama Bagdad, ¿sí? Bagdad. Estas ruinas de Babilonia no están
es que no recuerdo bien los kilómetros que de Bagdad a las ruinas de la Babilonia, allí en Irak, ¿no? Pero lo que sí es muy preciso es que son menos de 100 kilómetros. Eso es segurísimo. No tienen que recorrer tanto. Solamente de Bagdad a Irak, a las ruinas, no viajan más allá de los 100 kilómetros. Es más, antes, lo que pasa es que no tengo el dato exacto, ¿no? Ahorita en este momento se me olvidan luego las cosas y no las recuerdo bien. Bien, pasemos a lo siguiente, ¿no? Babilonia, ¿no? Que viene de la lengua de los acadios, ¿sí? Los acadios eran, pues, la continuación de los sumerios, ¿no? O sea, los acadios copiaban la cultura sumeria, ¿no? Igual. Así la tomaban y así la interpretaban y así la tenían, ¿no? Pero esta lengua de los acadios, la palabra de Babilonia, que más bien podría ser en su lengua de los acadios, ¿no? Bab-il, ¿sí? Babil, ¿sí? O también podría ser Bab-elim, ¿sí? Bab-elim. ¿A qué nos referimos con estas palabras, ¿no? Que la primera se refiere Babil a la puerta de Dios. Eso es la traducción, ¿sí? La puerta de Dios. Y la segunda, ¿verdad? Que sería la Babilim, ¿no? Nos llevaría a la puerta de los dioses, ¿no? La puerta de los dioses. Esas serían las interpretaciones más seguras. Hay otras, ¿no? Que más adelante les platicaré, les contaré, pero en sí estas son las más aceptadas, ¿sí? Las más aceptadas. Más sin embargo, ¿verdad? El nombre de la Babilonia, fíjense nada más en esto, ¿no? Que el nombre de la Babilonia viene del origen griego. Sí, señor, viene del origen griego. Veréis, dentro de lo que conformaba la Babilonia, ¿verdad? Había un lugar donde se dice que en el 2000 antes de Cristo, fíjense bien, fíjense bien, porque esto que estoy contando, esto que estoy hablando, es muy importantísimo, ¿sí? Demasiado importante para que vosotros podáis entender la situación de este asunto, el meollo del asunto de lo que vamos a hablar, ¿sí? Porque son 2000 años antes de Cristo, 2000 años antes de Cristo, ¿sí? Entonces no tenía nada que ver con Cristo. Esto era mucho antes, estas costumbres eran muy anteriores, ¿no? Porque ahí, marzo, fíjense bien lo que estoy diciendo, marzo era el principio del siglo, o sea, que era el comienzo de la primavera, y era muy celebrado por lo de la cosecha, ¿no? Porque en sí, yo quisiera decirles, ¿no? Que en sí, todos los pueblos
Y no me refiero a los pueblos del Viejo Oriente, ni a los pueblos del Viejo Mundo, pues, ¿no? Sino me refiero a todos en sí, a todos los pueblos del mundo, ¿sí? Que sin conocerse, sin saberse si existían unos y otros, festejaban el Año Nuevo y hacían la fiesta del Año Nuevo, pero era precisamente sobre lo que son las cosechas, ¿sí? Sobre ese tema. Ellos festejaban las cosechas, ellos festejaban el tiempo de poder de la siembra, ¿sí? De la siembra de la tierra. Porque estamos hablando de marzo, ¿no? Estamos hablando de la primavera y de todos los meses que le siguen hasta lo que es octubre, ¿no? Que pues ya viene siendo lo que es el final de la cosecha, ¿no? El final de la cosecha en octubre. Se da el 31 de octubre, porque ya el 1 de noviembre pues ya es otro asunto, ¿sí? Y otras costumbres de otros pueblos, por ejemplo, de lo que bueno, pero eso ya ¿cómo se llama? Lo hablaré más adelante, ¿sí? Sí, esto lo hablaremos más adelante. Pero en fin, como yo les decía, era muy celebrado por las cosechas, también en lo que, pues, lo que les decía anteriormente, los celtas, ¿no? Los celtas, ellos, tenían, pues, sus celebraciones en lo que era como les decía yo, el 31 de octubre, ¿no? Pues, dicho día para ellos, pues, era el final de lo que es el verano, final de la época de cosecha, ¿no? Lo que daba pues un nuevo ciclo, ¿no? O cambio de estación, ¿no? Por ejemplo, los romanos copiaron sus festividades de los celtas, ¿no? Para así también festejar a su diosa de la cosecha, ¿no? Todo esto pues, parece que es diferente en la cuestión de festejos y tradiciones. Permítame un segundo. Hola. Bien, hijo, estoy muy bien. ¿Mandé? Sí, ya. Sí, sí, anda. No se te olvide. Gracias. Adiós. Perdón, era una llamada de mi hijo en el cual me dice que ha salido de trabajar. Es un buen niño, es un buen hombre. Ya cuenta con 30. Ya está en edad de madurar, ¿sí? Ya les he dicho en otros vídeos, ¿no? Sobre Jesús, que llegó un día al río Jordán buscando a su primo hermano Juan y que se acercó para que le bautizara, ¿no? Y que dijo Juan que no, que cómo iba a bautizar a su primo hermano. Y dijo que sí, que lo bautizara porque era necesario. Pero era necesario no porque necesita el ser humano un bautismo para ser salvado o algo, no, eso es mentira. Porque eso del bautismo, en otro segmento se los contaré, porque esto viene de la ley mosaica, ¿no? O sea, me estoy refiriendo a Moisés, las leyes que dictó Moisés, ¿sí? Que decía que si un hombre iba por ahí, ¿no? Se salía de su casa, salía del trabajo, iba a la taberna, iba a tomar vino, pues, a buscar mujeres, cortesanas o lo que sea, ¿no? De esas que, bueno, de la,
podríamos decir públicas, ¿sí? Entonces, pues ya estaba sucio, ¿sí? Dice que había pecado, pues estaba sucio, y que entonces, pues ya de regreso a su casa, pues hiciera algo propio, ¿no? Como el bañarse en lo que son aguas abundantes, ¿sí? ¿Para qué? Pues para una limpieza. Aguas abundantes quiere decir que usara medios para limpiarse perfectamente bien y no posiblemente, ¿verdad?, infectar a su esposa, ¿sí? Porque pues se supone que dormían juntos y demás, ¿no? Y que iba oliendo a sexo y todas esas cosas, ¿no? Entonces tenía que bañarse en aguas abundantes y acostarse a la cama para que evitar estos malos olores y esa suciedad que quedaba ahí, ¿no? De eso se trata el asunto, ¿no? Del bautismo. Pero Jesús, siendo un filósofo inmenso, grandioso, el más grande de todos, no podía saltar. Fijaos bien lo que voy a decir aquí. No podía saltar la ley mosaica por ningún motivo, porque lo hubiesen masacrado en el momento. Era como un insulto a su creencia religiosa. Jesús hizo muchas cosas. Por ejemplo, él decía que visitara a sus muertos y demás. Lo decía porque era la costumbre, no se la podía saltar, porque entonces se encontraría en graves, de por sí ya tenía problemas, ¿sí? Como lo tomaban como un político peligroso al cual tenían que deshacerse de él, porque peligraba el Sanedrín, ¿sí? Que eran los maestros de la ley, ¿sí? Porque pensaban, y con razón, de que él era un revolucionario, y no me refiero de armamentos, ¿sí? Me refiero de ideas intelectuales, en las cuales la grandeza inmensa surgía, ¿sí?, de su boca, salía, emanaba de sus poros, en una forma que la creencia debería de ser algo muy especial, muy de uno mismo, muy particular, a modo de uno, ¿sí? En su creencia, y todos eran liberales, todos eran libres de pensar como ellos quisieran, y no estar sometidos a las leyes mosaicas, o a las leyes religiosas del Sanedrín. Eso pasaba, ¿sí? Precisamente por eso estamos hablando del bautismo, porque no es otra cosa más que una ley mosaica que no tiene que ver en lo absoluto con nada. Los católicos que siempre se han metido las narices donde no deben, y siempre ellos quieren hacer sus enjuagues y sus embusterías. Propiciaron todo esto ¿cómo vamos a bautizar a un bebé con pura agua en la cabeza, que porque le puede hacer daño y demás? Pues claro, porque el agua bendita es sucia, es cochina, porque, y no es por ofensa de nadie, déjenme decir la verdad. Agua bendita es fabricada por el cura o por el clérigo superior de ellos, ¿verdad? Y juntan todas las, ya ven que venden imágenes y libritos y hojas bon, ¿no? Media hoja bon o jabón de ese tamaño, ¿no? Carta, pues, con imágenes y diciendo explicatoriamente alguna historia pequeña en extracto o una oración, demás, ¿no? Todo eso que no se vende, todo eso que queda ahí, que está tirado y lo juntan, lo queman,
no lo tiran, lo queman. Después todas esas cenizas las echan en agua, ¿sí? En agua común y corriente. Después de echarlas en agua, las revuelven bien, todo bien, la cuelan, ¿sí? Se cuela y todo, ya está. Por eso el agua bendita es de un color sucio, un color grisáceo, ¿sí? Precisamente por eso. Esto es para que ustedes o vosotros lo sepáis, ¿sí? Después, lo único que hacen es bendecirla, ¿sí? Con señas y con palabrería, ¿sí? Y ya está bendita el agua, ya, ahora sí, ya es algo extraordinario, creado según ellos por Dios, puras patrañas y mentiras que no sirven para nada. ¿Cómo van a meter a un niño en un agua fría, verdad? Y que se enferme. Podrían meterla en una fuente con agua tibia, caliente, ¿verdad? Que el cuerpo lo soporte muy bien, que no se enferme, y meter al bebé y sumergirlo, representando, ¿verdad?, la muerte, y surgiendo nuevamente a la vida. Eso no significa que el pecado original es una patraña. Eso significa que cuando una persona adulta se bautiza y se mete en una tina o en un estanque, ¿verdad?, se acuesta y se sumerge por segundos. Eso quiere decir simbólicamente que murió, ¿sí? Murió la persona. Y murió con todos esos pecados que ha cometido a través del transcurso de su vida. Este hombre puede ser 20, 30, 40, 50, 70 años, no importa. Todo lo que hizo mal, según ahí, se muere con él, ¿sí? Entonces lo sacan a los segundos del agua, ¿verdad? Y vuelve a renacer, vuelve a surgir a la vida, vuelve a nacer, pues. Y al nacer, como todo un bebé, ¿verdad? Cuando nace un bebé, pues nace limpio, no tiene pecado alguno. Apenas está llorando, apenas está diciendo estoy vivo, ¿sí? Entonces, surge el ser humano y ya está limpio de pecados. Ahora sí, después de ese tipo de bautismo, hay que cuidarse para no ensuciarse más, no pecar más, pues, bueno, no cometer, porque el pecado, ¿qué es pecado? En realidad, ya hasta me salí del tema, pero es importante para que lo sepan. Pecado es enfermedad, ¿sí? Jesús de Nazaret curaba los pecados, o sea, curaba a los enfermos, pues, eso es, nada más. Cuando María Magdalena, ya ven que la iban a masacrar porque esta mujer, bueno, en su juventud, pues se dice que tenía amantes, ¿no? Y la Iglesia Católica, como es machista, misógina y malvada, y se los digo en su carota, malvada, entonces tacharon a esta mujer como una prostituta. Los que han leído la Biblia debéis de recordar que también ahí a lo que es la Mesopotamia, ¿verdad? O sea, la Babilonia, lo que es la Babilonia, le llaman la prostituta. Cuando Babilonia, según la UNESCO, es una de las principales culturas del mundo, la más vieja. Preciosa su cultura, hermosísima, algo increíble, pero los envidiosos de los romanos, los envidiosos de los hebreos, más que nada, porque está en la Biblia de los hebreos, la tildan de malvada y de prostituta, porque eran envidiosos, porque los hebreos no tienen
no tenían una cultura, no tenían una cultura como los babilonios y como todos ellos, los sumerios. ¿Cómo? No tenían una cultura como los griegos, no tenían una cultura hermosa y eran egoístas, envidiosos. Ya deben de buscar mis vídeos, ahí les explico bien todas esas cosas, pero pues ya después de esto, prosigamos, ¿no? Prosigamos. Así es de que si se bautizan o no se bautizan, o no se han bautizado, no se apuren, no pasa nada. Eso no quiere decir nada. Nada quiere decir. El bautismo nace desde que el bebé lo sacan del vientre de la madre, porque está en la placenta, hay agua, está sumergido. Cuando sale limpio. No hay problema. Ninguno. Si es que hubiese un motivo para el bautismo, ahí está el bautismo. Es natural. Se da natural. El hombre no lo hace. Al sacarlo del vientre de la madre ya salió del agua, ya está bautizado prácticamente. No, hombre, no se apuren, no pasa nada. Si se quieren bautizar, bien, y si no se quieren bautizar, no se bauticen. No pasa nada. Esto es un engaño para sacar dineros para la industria religiosa cristiana católica, o diezmos para los cristianos de otras religiones que están adheridos a la católica porque tienen las mismas creencias, con separación de algunas, pero en sí los cristianos tienen las mismas creencias, ¿sí? Que son mosaicas, que vienen de Moisés. ¿Qué tiene que ver eso? Eso no tiene que ver nada. Preocúpense por ser buenas personas, por amar a su prójimo, por amarse a sí mismos, por no hacer daño a nadie, por cuidar su lengua, porque la lengua es lo peor que puede sucederle a un humano, irse de la lengua, ¿sí? La lengua es letal cuando se usa mal. Cuiden su lengua, que es lo más peligroso. Y cuiden su espíritu, su alma, cuiden su alma. No la ensucien, no provoquen a los dioses para que los dioses estén contentos con vosotros, ¿sí? Pero si vosotros no generáis bondades, sino maldades, pues entonces ¿a dónde vamos a ir? Recuerden que tenemos que acumular luz para tener una aura buena y limpia y grande, potente y fuerte, porque es el poder. Si no, no le servimos a los dioses para nada. Ellos nos necesitan, pero con poder, para combatir el mal. El mal está proliferando demasiado. Necesitan los dioses gente que buena y que tenga un aura muy potente, porque es el poder. ¿Han visto ustedes las caricaturas esas de... Ay, no me acuerdo cómo se llaman, es que como no las veo, no las vi ya, mi hijo las veía, mi hijo Paris veía esas caricaturas, le gustaban mucho, sí, donde que Goku, creo que es Goku, y asiático, ¿no? Y tenía el poder. Ven que muere, creo que muere o no sé qué, pero tienen poder, ¿sí? Pero es el poder del aura. Es el poder del aura. Lo que puede hacer el aura, ¿sí? El aura es potente. Es una fuerza. Es una fuerza que no cualquiera la tiene. Por eso hay que tener un buen aura, una fuerza, ¿sí? Porque esa fuerza la tenía Jesús. Por eso
controlaba lo que es ¿cómo se llama? La levitación, pues, ¿sí? No recuerdo la palabra ahorita, se me olvidan las palabras, disculpe, ya saben, ¿no? Que se me olvidan unas y meto unas por otras y demás, ¿sí? Bueno, él controlaba la fuerza, ya me acordé, la fuerza gravitacional, él la controlaba. Por eso caminaba en el agua. ¿Se acuerdan en la barca cuando estaba la marea fuerte, los vientos hacían oleajes feos, llovía y estaba mal, ¿no? Había truenos, rayos, centellas, y él se bajó de la barca y caminó en el agua. Y les dijo, ven, camina. Pero pues lo dijo para que viera, ¿verdad? O sea, no le dijo, cambian ahí las cosas, ¿sí? Las cambian a su modo para engañar a vosotros, ¿sí? No lo hizo por otra cosa, lo hizo para que viera lo importante que es tener el aura, lo importante que es conservar la luz, porque desgraciadamente los discípulos de Jesús seguían en la misma, ¿sí? En la misma. Sus costumbres. Por ejemplo, ¿no? Tenían que hacer holocausto, tenían que hacer las tradiciones que decía el Sanedrín, como ir y con un borreguito, una paloma, ¿verdad? Darla al templo para que mataran ese cordero y lo quemaran y el humo de la grasa se subiera, ¿no? Y todas esas cosas. Dice que era para Dios, pero no. Porque les decían, una parte del cordero es para Dios y otra para ti. Ellos se cogían la mejor parte. Pero para ellos, sí, eran bien abusados. Claro que sí, abusados. Sí, abusaban. abusaban de los propios, ¿cómo se llama? Pues de los propios hebreos, ¿no? Que creían en esas tonterías, ¿no? Y pues ellos se quedaban con buenas partes y se comían todo y hacían sus festines, ¿no? Porque pues era luego mucha comida, no era un borreguito, no era un corderito, no era una palomita, en el día había 10, 15, 20, ¿no? Imaginaos nada más con tanta carne, ni modo que la repartieran en los pobres. Uy, no, hombre, qué bárbaro, o sea, los pobres los tenían peros, esclavizados y martirizados, no, eran odiosos esas gentes. Ellos los conservaban para ellos y sus familias y hacían sus festines. No se crean mucho de todo. Imagínense, César y todos aquellos que los romanos, bueno, estos son los hebreos, ahora los romanos, imagínense cómo vivían, ¿no? En la cumbre, sí, y la pobreza, que les vaya bien, ¿no? Había romanos pobres que vivían ahí donde se quemó, ¿no? Donde Roma se quemó, era un barrio pobre donde las paredes, ¿verdad? Eran 3 pisos, las casas de madera y de 3 pisos y las paredes se unían una con otra, o sea, todo lo que se hablaba aquí se oía acá y todo lo que se hablaba acá se oía acá. O sea que el día que se quemó porque fue un accidente, en realidad se cree que alguien dejó una lámpara o una veladora pues prendida y esta
estaba mal puesta en un lugar alto, ¿verdad? Y se cayó o goteó, pero goteó con lumbre y como era de madera y ha de haber quemado un trapo y ese trapo quemó la madera y la madera quemó a medio mundo, ¿no? Hubo muchos muertos, casi todos. Pocos se salvaron en esa quemazón, muy pocos. La gente no, la mayor parte de la gente no entiende ni comprende esto, pero ¿por qué? Pues porque no conoce la historia, simplemente por eso. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que la mayoría de la gente se quema y le echan la culpa, bueno, entre comillas, ¿no? Le echan la culpa al emperador, ¿sí? Le echan la culpa al emperador. Y el emperador estaba medio loco, ¿no? Tenía zafada el coco y empezaba a cantar sus... porque era disque poeta, una poesía de lo más estúpido y más tonto, ¿no? Pero en fin, decía que Roma se quemaba haciendo un poema y un cantar ahí y todo eso, ¿no? Entonces lo culpaban a él, pero en realidad Nerón no, o unos dicen que no, la historia dice que no, pero la misma historia dice que posiblemente porque él quería cambiar, esa zona estaba muy fea, estaba muy pegada a la élite de Roma, ¿no? De la sociedad buena, ¿no? De la élite. Entonces se quejaban mucho porque decían, no, estamos viviendo acá y junto a nosotros, pues vienen de otros países y ven la podredumbre ahí de la chusma, pues, ¿no? De la canalla, porque se le decía canalla al pueblo corriente, al pueblo inculto, al pueblo barato, al pueblo pobre, ¿sí? Entonces él quería que se largaran y les decía, yo les hago una ciudad, pero lárguense, ¿no? Pero ellos creían que no les iba, que era un engaño para echarlos a la calle nada más, a llorar su desventura. Entonces no se quisieron salir, pero él sí quería construir ahí una ciudad, pero una ciudad de verdad, ¿no? Una ciudad linda, buena, elegante y todo lo demás, ¿no? Pero no, como no se salían, no los podía obligar tampoco. Entonces, porque, pues, razones políticas, ¿no? Entonces resulta ser de que, y dio el plan de que pagó porque alguien fuera y un malvado y quemara en la noche la ciudad, porque fue en la noche, quemó la ciudad, ya cuando todos estaban dormidos y dijo, no, pues el chiste es de que están todos dormidos para que les den crán. Eso se dice también, ¿no? Y así como esas hay otras versiones, ¿sí? Pero pues hay vosotros, ¿no? Pero pues ya nos salimos del tema. Ya nos salimos del tema. Bueno, regresemos, pues total. Yo les decía, ¿no? Que en marzo era el principio del ciclo, porque era que la primavera y celebraban las cosechas y todo eso, ¿no? Y que los, ¿cómo se llaman? Los, ya se me olvidó por andar diciendo cosas que no están allá, ya me acordé, los celtas hacían sus festividades el 31 de octubre. ¿Por qué? Pues porque era el final de la cosecha, ¿sí? Porque desde primavera, que es marzo, ¿verdad? A octubre está el sol en su buen apogeo, como para sembrar y cosechar, ¿sí? Y les decía yo que también los romanos habían copiado esa tradición y que la habían adherido además a su diosa, ¿no? Porque ellos también tenían una diosa, ¿no?
Entonces la habían, la diosa de la cosecha, ¿no? Era muy importante para los romanos también. O sea, todos los pueblos eran iguales, ¿no? Festejaban esa cuestión de la cosecha. Pero, todo esto parece que, pues como yo les decía, que es diferente, pero no es diferente, no es diferente. O sea, las tradiciones son así, ¿no? Con modificaciones y todo, pero llegan a lo mismo, ¿no? Quiere decir lo mismo. Como yo les decía, que estos festejos y tradiciones son diferentes, pero no, porque Babilonia e Irlanda, y aquí quiero hacer un hincapié, ¿no? Porque yo les decía que estas personas ¿cómo se llaman? Ay, ya se me olvidó otra vez. Los bueno, estas personas ahorita que recuerde yo, ¿no? Que los celtas, ya me acordé, los celtas. Los celtas eran un pueblo que se había extendido por varias secciones de lo que es la Europa, ¿sí? Entonces se habían esparcido y hacían sus comunidades, eran comunidades, pero yo no estoy hablando de otras comunidades, sino estoy hablando de una en sí, de los celtas que se asentaron, ¿verdad? En Irlanda, ¿sí? Ahí, de eso estoy hablando, porque celtas había en Irlanda y a esos yo me refiero, que los babilonios y los irlandeses lo hacían en tiempos, sí, en tiempos. Los primeros, por ejemplo, ¿no? Al principio, pues, y estoy hablando de los babilonios, ¿no? Los primeros. Al principio de las primaveras, porque pues todas sus plantas, flores, brotan, ¿verdad? Anunciando, pues, un nuevo ciclo, ¿no? Un nuevo ciclo. O año, ¿no? Y por supuesto que con sus meses siguientes, los cuales eran ideales para la siembra, ¿no? ¿Por qué? Pues marzo, abril, mayo y junio y todos esos, ¿no? O incluso cultivos, ¿no? Porque el sol de todos esos meses, pues era muy propicio. Y los segundos, pues, o sea, los irlandeses, ¿verdad? Los segundos tenían dos estaciones, una llamada día y otra llamada noche. Nada más tenían dos estaciones. La segunda era, la primera era la que festejaban, porque la segunda también se festejaba, pero es otra onda, no es otra cosa, es otro rollo. Los irlandeses, de la segunda era de noche, ¿sí? O sea, oscuridad, noche, oscuridad, y de también de los espíritus, ¿sí? O sea que ahí hay otra historia interesante, ¿no? La segunda estación, porque era la de los espíritus, ¿verdad? La de la noche. Todos los espíritus salían y se transformaban, o sea, se materializaban, tomaban mujer, hacían sexo, ¿sí? Con cualquier mujer que encontraban. Entonces, pues, bueno, pero esto es otra historia, ¿no? Los cuales en otra ocasión hablaremos, ¿no? Porque sí, era grueso eso, ¿eh? De ahí viene lo del Halloween, pero el Halloween ya es muy acá, ¿no? Porque primero eran los monjes esos, ¿no? Que, de ellos, que pues tenían peleas, riñas entre pueblos diferentes,
capturaban gente y esa gente capturada pues la ofrecían a sus dioses para que estos no se enojaran y que no soltaran a los espíritus de noche, ¿no? En ese tiempo, ¿sí? De las festividades, que no soltaran pero en lo que es la segunda estación del año, no soltaran a los espíritus porque hacían de las suyas, ¿no? Ya que se materializaban y cogían a sus mujeres y las violaban, ¿no? Cometían sexo con ellas y demás. Entonces, cuando no tenían que ofrecerles, entonces tomaban de la gente más mediocre, pobre o olvidada, iban a sus casas, ¿no? Y les decían que le dieran a sus hijos, ¿sí? Para el holocausto, ¿sí? A uno, podría ser el más chico, incluso, de preferencia. Pero luego las familias decían, no, pues ¿cómo te voy a dar a mi hijo? ¿Por qué lo van a masacrar? No, a mi hijo no te lo doy. Y entonces ellos decían, está bien, no me lo das. Decían los monjes, ¿no? No me lo das, bueno, pues entonces atenta a las consecuencias porque los dioses se van a enojar contigo y van a soltar a los espíritus y van a venir y te van a hacer tonterías, te van a masacrar a ti y a tu familia. Así es de que mejor danos al hijo. Pues no se los doy. Pues está bien, no me lo des. Entonces se iban, ¿no? Y ellos dijeron, no, no pasa nada, yo por qué se los voy a dar. Que agarren otros hijos ajenos, ahí los que quieran darle, ¿no? Entonces ellos, en venganza, ¿verdad?, de todo esto en la noche, mandaban gente que de noche, ya cuando todos estuvieran dormidos, de noche penetraran en sus hogares y masacraran a toda la familia, a todos, o incendiaban la casa y quemándose todos dentro. ¿Por qué? Para que, como una lección, ¿sí? Como una lección para que todos aquellos que actuaran como estos padres malvados y desobedientes, cuando ellos pidieran un hijo se lo dirán, porque de lo contrario iba a pasar que los dioses iban a enojar, iban a mandar a los espíritus malignos y los iban a masacrar. Eso pasaba, ¿no? Bueno, a otra cosa. Mirad, en cuanto se refiere a la Babilonia, allí y ahora pues hay solo ruinas, ¿no? Y muy cerca de ahí se encuentra una ciudad muy moderna, ¿sí? La que se llama Al-Ilah, ¿sí? O Al-Ilah, ¿sí? En lo que ahora es Irak. Allí se festejaba con gran algarabía las fiestas más antiguas del año, ¿no? En lo que mirad, Al-Ilah, ¿no? Es que me acordé, hay una palabra italiana que es muy parecida, ¿sí? A lo mejor tomada de ahí, ¿no? Se llama Al-Dilah, o sea, que creo que sea al final, ¿sí? Al-Dilah. Es una canción con música y que creo que la graban no sé quién, pero es famosilla. Bien, yo les decía que en lo que es tan nombrado el tal equinoccio, ¿sí? Vernal, o de la primavera, pues, ¿no? Quizás ustedes se pregunten sobre la palabra vernal. Vernal quiere decir, digo para los que no saben, ¿no? Que son muchos. Así que yo se los voy a decir para que presten atención, para que sepan qué quiere decir esa palabra, vernal. ¿Sí?
quiere decir primaveral. Eso quiere decir. Por eso yo dije, ¿no? Por eso yo les dije vernal, o refiriéndose, ¿verdad?, a la primavera, ¿sí? Y esto es a finales, ¿verdad? Porque se dio a finales prácticamente del mes de marzo. Porque ya ven que hoy en día, pues la primavera, según, ¿no?, se festeja en mis tiempos se festejaba todavía el 21 de marzo. Bueno, por eso es que a finales, porque era un poco más allá o un poco más acá, dependiendo los pueblos, ¿sí? Pero era en marzo, o cuando mucho en abril, o sea, ese lapso, según las costumbres, ¿no? Porque había costumbres. Así que prácticamente era en el mes de marzo. O sea, al comenzar la primavera, ¿no? Pero pues todos los festejos duraban 11 días, ¿sí? Como ven, casi todos los pueblos, ¿verdad?, festejaban la primavera y creían pues en un nuevo ciclo de vida, ¿no? Y esto en cuanto a la posición del sol, ¿no? En lo que son todos estos meses, ¿no?, los cuales llegan al final de octubre. El año nuevo siempre fue en la primavera, ¿sí? Siempre, siempre. O mes de marzo, ¿no? De hecho, los romanos tenían este mes como el primero de su calendario, ¿no? El mes de marzo era el primer mes del año, para los romanos, sí, también. Pero luego todo salió de control, ¿no? Todo salió, y porque Césares y funcionarios, funcionarios alargaron en repetidas ocasiones el número de meses, perdón, y hasta de años, y esto era para hacer más largo su mandato hasta llegar hasta Julio César, ¿sí? Allí todo fue un desastre, ¿sí? Porque las fechas del calendario jamás coincidían con como se llama, el hito astronómico, ¿no? El hito astronómico en coincidencia con el calendario, pues, ¿no? O sea, la astronomía con el calendario. Y ustedes saben que esto es importantísimo porque eso debe de coincidir, ¿sí? Si no, ¿cómo se dan las constelaciones? ¿Cómo se da que llega Leo, llega Piscis? O sea, todo eso, ¿no? Eso en los fíjense bien dónde se dio, en los 153 antes de Cristo, ¿sí? El Senado dio por asentado usar, poner, ¿verdad?, el mes de enero como el principio del año. Y día primero del mismo mes, o sea, primero de enero, como un nuevo o primer día del año, ¿no? Eso pasaba en ese tiempo. Ando mal de los pulmones, ando muy mal, perdón, debo de tomar líquido a fuerzas. Perdón. Bueno, después se empezaron a menear nuevamente los meses y la prolongación, pues, de los años, así que para empezar nuevamente con pues para que se diera, ¿no? Para que se diera porque ya estaba todo desbaratado, ¿no? Ya estaba todo así. Ya habían hecho un desgarriate, ¿no?, en el Senado con eso del calendario y todo. Ya no se sabía en qué día se vivía. Así que para que coincidiera y empezara otra vez el 1 de enero
como el primer día de enero, como primer día del año nuevo, y el mes igual, pues Julio César tuvo que prolongar el año, ¿verdad? Me refiero a ese año, con 445, no, sí, 445 días, sí fueron eso. Y esto sucedió en el año 45, pero ya después de Cristo, ¿no? Ya después de Cristo. En la historia este suceso se conoce como el año de la confusión, ¿no? Y por si fuese poco, ¿verdad? Pues se le bautizó con el calendario juliano, en honor pues al emperador pues Julio César, ¿no? Mirad, los tiempos pasaron, ¿no? Todo esto pasó. Nació Cristo, murió Cristo, se inventó el catolicismo y los emperadores seguían con sus festividades a los dioses. O sea, me refiero a la diosa de la cosecha, o sea, todas las festividades de primavera, ¿no? De lo que es marzo. Y los emperadores pues seguían, ¿no? Y seguían. Cosa que los cristianos romanos, ¿verdad? O católicos, este hecho no les parecía, pues querían abolir todas estas festividades según ellos, pues competían con las otras religiosidades, ¿no? Y estas eran más que ellos, ¿no? Pues eran mucho más y todos seguían festejando marzo, ¿no? Como el primer día del mes del año, ¿no? El año nuevo, pues. Así que se idearon un plan, ¿no? Competir con una fecha igual en cuanto a sus fechas y celebridades, ¿no? Y esta fiesta se le llamaría, fijaos bien en lo que voy a decir, eran muy astutos. Ellos siempre querían dar un paso adelante de los demás. Así que a estas fiestas que ellos inventaron, bueno, para ellos, ¿no? Porque esas festividades ya existían. Pero ellos, como querían competir, pues le pusieron a esa festividad, para ellos, el día de la circuncisión del Señor. Háganme favor. Aquí sí, yo creo que tenemos que tener una pausa para explicar, ¿no? La circuncisión del Señor, ¿no? La circuncisión del Señor. ¿Qué tenía? Fijaos bien en esto, ¿no? ¿Qué tenía que ver las festividades de la primavera, de la cosecha? ¿Qué tenía que ver con la circuncisión del Señor? ¿A qué viene? A ver, ¿a qué viene la circuncisión del Señor? ¿A qué viene? Que la circuncisión la circuncisión en general, ¿verdad? Es el hacer una pequeña operación, ¿sí? Quitando el pellejito del prepucio, ¿no? Creo que sí, prepucio. Si me equivoco, perdonáis porque mi pronunciación y luego cambio las cosas, no es buena. Entonces, el prepucio, se corta el pellejito de lo que es el pene, ¿verdad? Que envuelve el pene, y se corta la puntita y se cose. Se cose abajo de lo que es la campanita, pues, ¿no? Se cose alrededor y ya queda, ¿sí? Eso era una costumbre, pero no dictada por Dios, ni porque era santa, ni por nada. Eso era de los hebreos, ¿sí? Eso de asunto era de los hebreos. Los romanos, ¿qué tenían que ver con los hebreos? No tenían nada. Ellos habían inventado su religión en el 325 después de la muerte de Cristo, ¿no? Constantino, el emperador,
la inventó y la impuso, pues, ¿no? Y la inventaron a su modo, ¿no? O sea, no crean que tomaron la Biblia de los hebreos y la pusieron, o sea, el tal, ¿no? El talud, perdón. Ellos pusieron de todos los escritos, escogieron los que les convenía y los pusieron, y los demás los desecharon y dijeron que no, que eran falsos, que ellos nada más usaban eso. Pero era porque ellos querían su propia Biblia, pues, ¿no? Bien, todo eso, pues pasaba, ¿no? Lo que es la iglesia católica, ¿verdad? Siempre estuvo discrepante contra los ámbitos religiosos disque paganos, ¿no? Según ellos, ¿no? Según y me pregunto, ¿no? ¿Qué acaso no son también paganos los católicos? Pues tienen, fijaos bien en esto, dicen que no son paganos, pero tienen y adoran santos, efigies, cruces, imágenes, hacen ritos, porque hacen ritos, entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, además de mentiras, de usar incluso el vudú. Son brujos, usan el vudú. ¿Por qué? Porque ellos hacen ritos, a esto me refiero, ¿no? Que hacen ritos para sacar los demonios que invaden los cuerpos humanos, ¿no? Hacen ellos eso. Que ahora dice que ya lo prohibieron. Bueno, ya tiene tiempo que lo prohibieron porque se dieron cuenta, ¿verdad?, de que la gente pues ya empieza a hablar y que están diciendo que están usando el vudú. Porque eran los ritos de los africanos, de los de Congos, ¿no? Desde allá. Así es de que imaginaos nada más, ¿no? Que además de, como yo les decía, de todas esas mentiras e invenciones, incluso, fijaos bien en esto, hasta Banco de Vaticano tienen para lavar los dineros, tienen, bueno, todavía dentro de lo que es el siglo XI, XIII, o sea, de esos siglos, la Britania, fíjense bien, en ese lapso, ¿no? Del siglo XI, o sea, de 1100, ¿no? Y 1300, la Britania celebraba lo que es el Año Nuevo, el 25 de marzo. Todavía los británicos ya en los 1300 festejaban todavía el Año Nuevo, el 25 de marzo. La Galia, por ejemplo, y la Galia, bueno, cuando hablo de la Galia, normalmente me refiero a la Francia, ¿no? Lo festejaban ellos, los galos, en el domingo de Pascua, o sea, el domingo de Pascua, que es el 17 de abril, pues, ¿no? Y la itálica, y cuando digo itálica, igual me refiero a la Italia, ¿verdad? El día de Navidad. A lo mejor dicen, ay, itálica, ¿por qué itálica? Pues está bien dicho, itálica es Italia, itálica es la antigua Italia, pues, ¿no? Ellos lo festejaban su Navidad, ¿no? Pero eso sí, ellos sí, la festejaban el 15 de diciembre. 15 de diciembre la festejaban ellos. Ellos se salían ahí de todos los demás, ¿no? Los católicos acostumbraban, fíjense esto, ¿no? Acostumbraban ellos a arrollar al bebé, o niño Dios, que le dicen, ¿no? En lo que
es la costumbre, y dejaron que la practicaran también, porque la practicaban otros pueblos, y no era el niño Jesús, era otro, ¿no? La practicaban, pero bajo ciertas condiciones, muy estrictas, ¿sí? So pena de enfrentamientos y castigos, además, ¿sí? Bien, la idea de arrullar a un recién nacido, lo cual representaba pues un nuevo ciclo o un nuevo año, ¿no? Porque pues un bebé pues es nuevo, ¿no? Cuando nace, ¿no? Pues esto era una representación nada más, ¿no? Fue en lo que era la antigua Grecia, pues ellos así lo practicaban allá por los 600 antes de Cristo, imaginaos nada más, ¿no? 600 años antes de Cristo ya arrollaban al bebé. Y claro que no era el niño Dios, no era Cristo, era otro. Se le llamaba a estas festividades las dionísicas, ¿no? O sea, perdón por mi salud, que estoy mal. O sea, ciertas festividades dedicadas al dios Dionisos, ¿no? Ellos pensaban, ¿no? Que era él, ¿no? Dionisos. Y pues desde luego que Jesús de Nazaret ni siquiera pensaba en nacer, ¿no? Que para ellos Dionisos, ¿verdad? Pues era el dios del vino. Fijaos bien en esto, porque aquí hay una discrepancia muy grande, ¿no? Dionisos era el dios del vino, de las orgías, o sea que ponían a un bebé dentro de un cesto de juncos, ¿sí? Y que en sí representaba lo que era el renacimiento anual de dicho dios, ¿sí? Como una especie de lo que es la fertilidad, ¿no? Y con esto no me refiero a la fertilidad del tener relaciones sexuales, ¿no? Me refiero a la fertilidad, bueno, aparte de eso, ¿no? La fertilidad de las plantas, de los frutos que da la tierra, pues, ¿no? Anteriormente había dicho que dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Pues esta había aceptado dicha costumbre pagana, según ellos, ¿no? Pero con la condición de que no se representaba, fijaos bien en esto, todo lo que ellos prohibieron, aceptaron que siguieran con su tradición, pero de que no representaran a su dios llamado Dionisos, ¿sí? Que mejor en su lugar se representara al niño Jesús, ¿sí? Como veis, sí, sí, estos tíos, ¿no? Siempre ejercían su poder por medio de sus aliados, ¿no? Haciendo añicos las costumbres, las culturas y religiosidades, para que prevalecieran por la fuerza, la de ellos, ¿no? Bien. También debéis saber que en el Egipto, ahora pasamos a otro lugar, ¿no? Nos vamos a viajar al Egipto. También se practicaba una clase de ceremonia muy parecida a los griegos, ¿no? Nada más que allí cambiaba un poco la situación, ¿no? Cambiaba la cosa, porque ahí se representaba esto como, se representaba en una tapa, ¿sí? En una tapa de los sarcófagos, pues, ¿sí? Y estos eran, así estaban representados, estaba la tapa y ahí estaban plasmados, ¿verdad? En relieve, dos hombres, uno viejo y otro joven, ¿sí? Así acostados juntos, así, uno viejo y otro joven,
¿sí? El viejo que lo representaban ahí con la barba larga, ¿sí? Y el joven, pues se representaba muy lozano, jovenzuelo, pues, ¿no? Y aparecen, todo esto aparece en el portador de un bebé, en lo que sería, pues, un cesto de mimbre, ¿no? Eso aparece. Veréis de la palabra portador, ¿no? Aparecían en el portador. ¿Qué quiero decir con esto? Que el portador quiere decir que se puede transportar, ¿sí? Que se puede cargar de un lado a otro, ¿sí? Ese es portador, de transporte de un lado a otro, ¿sí? Eso es lo que quiere decir esa palabra, ¿no? Después ya de esto, pues se representó un bebé en pañales, ¿no? Y con un listón en la panza, ¿no? Pues la cual estaba impreso, o sea, en el listón estaba impreso el número, ¿verdad? El número ya del año nuevo que se estaba festejando, que se iba a festejar, ¿sí? Bien, bueno, pero antes, esto de los pañales, del bebé, del listón y de todo esto, fueron, perdón, fue el inicio de esa idea fue de un país llamado Germania. Y cuando digo Germania, que son los germanos, me estoy refiriendo a Alemania, a la Alemania de hoy, ¿no? De hoy en día. Bien, como yo les decía, ahora pues ya conocéis dicha historia, la cual no representa, ¿verdad?, otra cosa que la imposición de una iglesia católica, la cual siempre se fue manejando a base de toda arbitrariedad, de amenazas, de mentiras, intrigas, homicidios, chantajes y sin dejar pasar todas las ruinas o prácticas de la Santa Inquisición. Bien, pero pasando a lo que es en sí Babilonia, ¿no? Les diré que en esto existe mucha polémica, ¿no? Ya que unos dicen y otros desdicen, y en lo que suponen o no, pues se dice que, fijas bien en esto, porque esto es importante para vosotros, ¿no? Se dice que Babilonia posiblemente venga de la palabra Babel, ¿sí? Y vosotros que muy seguramente que recordaréis lo de la Torre de Babel, ¿no? O sea, disque, la confusión de lenguas, según la Biblia, ¿no? Cosa que no es nada congruente, absolutamente no, ya que, como muchas veces les he dicho, ¿verdad?, que los hebreos gustan de ofender a los dioses y culturas ajenas, ¿sí? Ya se los he dicho en innumerables vídeos que he subido, ¿no? Otros piensan, ¿verdad?, que viene de los sumerios, y después, pues de los acadios, ¿no? Porque pues así iban, y que Bab, la palabra Bab, o sea, puerta, y él, o sea, sol, Babel. Babel lo vamos a dividir en dos, ¿no? Bab, él, ¿sí? Pero vamos con Bab primero, que es la puerta, y él, que es el sol. Y en conjunto, o sea, su significado, ¿verdad? Puerta del sol. Otros dicen que también viene de Bel. Fíjate bien aquí, porque Bel es importante. Bel, que significa Señor poderoso, que, fíjate bien en esto, ¿no? Bel, que quiere decir Señor poderoso,
pero que los hebreos le dieron otro significado, ¿sí? Se lo cambiaron, diciendo, ¿verdad? En ese cambio de palabrería acomodada para los hebreos, que quiere decir Señor de las moscas, para ofender al Dios mayor, ¿sí? De esa región, ¿verdad? De la Babilonia, para ofender. Bien, pero también está que, pues que otros nos indican que el nombre de Babel, porque hay varias teorías, ¿no? Varias traducciones y pues palabrerías, ¿no? Que se van juntando y que sospechan, ¿no? Porque no hay un significado en sí en concreto. El más concreto es el que les dije antes, ¿no? Que al principio de toda esta plática, ¿no? Eso fue. Dicen que el nombre de Babel puede venir de Baba, ¿sí? De Baba. O sea, Bable, ¿sí? Que nos deja ir a entender como una confusión, ¿sí? Como una confusión o lenguaje confuso, ¿sí? Muy confuso. O para ser claro, ¿no? Un hablar por demás imperfecto, ¿no? Pero que podría estar muy relacionado esta palabra con bárbaro, ¿sí? Con la palabra bárbaro. O también con la palabra hebrea, por ejemplo, Balal, ¿sí? Balal. O sea, mezcla o mezclar, confusión, embrollar, ¿sí? Pues, embrollar. Debes de saber que en la Biblia, y en específico en lo que es el libro del Génesis, viene la alusión de Babel, a la que se refiere con la historia, ¿no? De que ellos construyeron dicha torre para alcanzar el cielo y así poder hablar con Dios y preguntarle lo que ellos desearan en sí, ¿no? Pero resulta ser, bueno, eso según los hebreos, ¿no? Que resulta ser que Dios lo supo, ¿sí? De alguna manera, pero lo supo. Y dijo que no estaba dispuesto ni quería hablar con ellos porque no deseaba de ninguna manera contestar a sus preguntas. Y luego dijo, ¿sí? Ya sé, los voy a confundir con un dialecto. Y así fue como logró la confusión de las lenguas, para que nadie se entendiera y así no se supiera, y así no se pusieran de acuerdo con su dicho cometido, ¿sí? Eso es lo que pasaba, ¿no? Entonces yo me pregunto, ¿sí? ¿Por qué los hebreos
se manejaban de esa forma. Y después los cristianos romanos o católicos seguían eso mismo, ¿no? Esa es una costumbre de lastimar a los que no eran de su religión, ¿sí? A los que no aceptaban sus condiciones, sus creencias y demás. ¿Por qué? Pues porque lo que quieren, mirar, sobre este asunto hay algo muy importante que voy a decir ya para terminar esto, porque ya estamos terminando. Lo que voy a decir es de que hubo un momento en el que se dio que la Iglesia Católica se quiso apoderar del mundo. No lo ha conseguido, pero sí es su idea, apoderarse del mundo para poder gobernar al mundo con su religión, bajo el yugo de sus estatutos, costumbres y quereres. Eso es lo que ellos pretenden. Pero vosotros los apoyáis y los seguís y como borregos, y eso no está bien. Eso no, porque van al matadero. Yo sé lo que les digo, van al matadero. Deben de tener mucho cuidado en esto, ¿sí? Darle armas a la maldad es malo, ¿sí? Los van a masacrar, pero en fin. Recuerden lo de las cruzadas, la Santa Inquisición, el sometimiento a la religión aquí en la América, y todas esas cosas que han surgido, ¿no? Recuerden todos esos, y todas sus mentiras que dicen, sus inventos. Bien, yo les decía que algo parecido está pasando en el mundo. Hay una asociación llamada Mundial, en la cual cierto personaje es muy poderoso, o sea, su familia, ¿sí? Y se da de que está haciendo lo que los católicos, buscando aliados para crecer su poder. Y así presionar, obligar, ¿sí? Sentenciar o como se dice, chantajear a sus allegados o no allegados. Ellos están haciendo esto entre los más ricos y poderosos de los pueblos del mundo, para lograr en sí un gobierno único, que todas las naciones del mundo se dobleguen ante un gobierno, ¿sí? Ante un mandatario o gobierno en conjunto para todo el mundo, ¿sí? El mundo solamente debe de tener un gobernante, que son ellos, los poderosos, y así poder hacer y deshacer a su antojo todo lo que se les pegue la gana, esclavizando así al mundo. Se quieren apoderar del mundo, es lo que quieren, pero hasta la fecha ahorita no lo han logrado. ¿Y por qué no lo han logrado? Porque debemos de tener en cuenta, y lo que deben de tener más en cuenta son los gobiernos de los pueblos, ¿sí? De las ciudades y de los países, que no deben de caer en sus manos. Deben de pensar en cómo impedir que estos hagan de las suyas. Esto estaba afectando mucho a Rusia. La tenía en un predicamento. Este señor y su familia
habían logrado desestabilizar a Rusia. Pero Putin, el presidente de Rusia, se dio cuenta y se dice que el presidente de Rusia le prohibió a este señor la entrada a Rusia. No era bienvenido a su país. Simplemente le cerró las puertas. No es bienvenido. Él y su familia no pueden entrar a Rusia. Prácticamente está amenazado el señor. Y temblando de miedo. Porque Rusia, Putin, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Aparte de ser un buen hombre, que ha llevado a Rusia a la cúspide, ¿verdad? Es peligroso, es potente. Entonces, es muy inteligente, demasiado inteligente. Yo diría que más que inteligente es sabio. Yo admiro a ese tipo de personas como Putin. Yo lo admiro porque ha sido un buen gobernante, un buen hombre, y que ha defendido a otros países. Él no quiere que el orden mundial surja. No quiere. Dice que cada pueblo debe de gobernarse por sí mismo, ¿verdad? Y con sus propias consecuencias, ¿no? Pero que el orden mundial debe de desaparecer. Y yo estoy muy de acuerdo con él, demasiado de acuerdo, porque nadie tiene el derecho de gobernar al mundo. El mundo está hecho de razas, de las cuales se formaron familias, se formaron pueblos, se formaron ciudades, se formaron países. Y hoy en día todos se gobiernan por sí mismos. Y otros, porque malamente han penetrado o han intervenido en territorios ajenos y los han ocupado y los han obligado y los tienen como presos, esclavizados bajo su dominio. Eso es malo, debe de desaparecer. Cada pueblo, cada país debe de gobernarse por sí mismo, libre y soberano. Nadie tiene el derecho de pisotear su bandera ni su cuello, porque para eso es mejor morir de pie y no hincado, como dijo un mexicano, ¿no?, llamado Zapata. Así que yo pues con esto, ¿verdad?, me despido, agradezco su atención, les digo muy buenas noches, muchas gracias por soportarme. Con ustedes, Elder Mendy.